presencialmente, y los 7 que irán aumentando que están virtualmente en Zoom. Entonces, ese seminario, es el último seminario de este semestre, dentro de nuestra celebración de los 50 años del Grupo Empresarial. El seminario se llama Desarrollo Gerencial y Asistencia Técnica de la OIT en la era de la Guerra Fría en América Latina. La presentación y el seminario está fundamentalmente a cargo de Andrea, pero es muy claro que el paper los papers que Andrea va a presentar los ha hecho en coautoría con Ron, colega de la Escuela de Negocios de Noruega. La verdad que a la vez que le damos la bienvenida a todos ellos y a todos ustedes que están acá, yo voy a actuar de moderador. El programa es muy sencillo, es lo siguiente. El programa que les proponemos es la apertura de seminarios en la que estamos y la presentación de los 3 ponentes. Luego, la presentación misma carga de Andrea, unos 25 minutos, los comentarios de María Inés, de la Universidad de Buenos Aires, de 20 minutos, y después unos 25 minutos de preguntas y respuestas. De manera que comenzamos, Andrea. Yo quiero señalar entonces simplemente que estamos muy satisfechos de haber terminado este año en esta celebración y especialmente como ha sido atónica en esta serie de seminarios que comenzamos el 30 de julio. La tónica ha sido presentar trabajos de miembros del grupo de historia y el que han publicado en el último año. Entonces, es el caso del día de hoy. Queremos entonces, en primer lugar, Andrea Luz, voy a hacer una breve presentación de cada uno de ustedes. Aquí está lo esencial, ¿no es cierto? Pero más allá de ponerme a leer todo eso, yo quiero decir simplemente que Andrea es una profesora asociada de la facultad desde el año 2015 y simultáneamente ella ha sido y continúa siendo una investigadora independiente del CONICET de la Argentina. Destaco que ha sido en los últimos años ejercido 2 cargos muy importantes. Una como presidenta de la Business History Conference en estos años 22 a 23 y presidenta también de la Asociación Argentina de la Historia Económica en esos 4 años, de 17 al 21. Ella tiene un doctorado en Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y hizo un postdoctorado en la Harvard Business School. Y ha sido invitada en varios países como profesora visitante. Y yo señalaría también que hay una cosa muy interesante, es que dentro de esta iniciativa de Harvard, de Creative Emerging Market, Andrea ha entrevistado a dirigentes de un país de América Latina, 13 de ellos en Colombia. Uno de ellos, Ricardo Angulo. Y también yo señalaría que Andrea es miembro de América Latina, representante de América Latina en el Comité Coordinador de ese Congreso Mundial de Historia Económica, de Historia Mundial, perdón, que se reunió en Frankfurt, en Berlín, en Nagoya y en el año 26 en Canadá. Ella tiene una serie de publicaciones, de libros, capítulos de libros y artículos, pero fundamentalmente, más que detallarlos todos, yo estoy dando que tienen que ver básicamente con empresas extranjeras, segundo con familias empresariales, tercero con el empresariado femenino, tercero, cuarto con la red corporativa y quinto, y ahí se incluye la temática hoy, de la educación gerencial, mirada en la perspectiva de la historia empresarial. Ha publicado muy extensamente, especialmente en los últimos 3 años, y sus artículos han sido publicados en la Business History Review, en coautoría con Rolf, en la Business History, publicó un artículo también sobre este mismo tema con Rolf, y otro con Erika Salvage, en Enterprise and Society, en la revista de Historia Económica de América Latina, en el Journal of Iberian and Latin American Economic History, y en el Journal of Evolution of Studies in Business. Es decir, Andrea, más allá, ha publicado en varias revistas de historia empresarial y económica que hay, no únicamente en América Latina, sino en el mundo.
Yo señalaría una cosa muy interesante. Ella, junto con Uccelli, con Martín Monsalve, fueron coeditores de un libro que apareció en español en el año 21 y que acaba de aparecer en inglés. Es una gran noticia que tenemos, ¿cierto? Y no es simplemente una traducción, es una revisión y una versión del libro en inglés del año 2025. Y yo señalaría también, para cerrar, que Andrea ha colaborado en dos eventos internacionales de esas fiestas y ferias de nuestro grupo. Uno, hace un año, justamente el 29 de noviembre, sobre la historia de la educación como una rama de la historia empresarial. Y segundo, uno muy exitoso sobre el estado y el futuro de la historia empresarial del mundo, donde participaban, recuerden ustedes, el 9 de mayo, una cantidad de personas de todo el mundo, pero especialmente 11 panelistas de 6 países. Andrea, eso es lo que quiero decir, señalar. Yo diría que Andrea, para nosotros, es muy grato en los últimos 9 años que está aquí. Una aliciente en varios sentidos de nuestra productividad y como un parangón para nosotros. Eso no está escrito, pero yo lo que creo, lo veo así muy, es un parangón de lo que queremos ser, productivos, escribir, enseñar. Entonces, pues, yo enseñado también sobre Ron. Ron ha investigado con Andrea en esta temática, ¿no es cierto? En esta temática de la educación continuada, de la educación ejecutiva, pero en general de la educación y administración en una visión comparativa. Él es profesor de Business History en la escuela noruega en la Business School de Noruega, en Oslo. El seminario Ron va a ser en español, pero es muy claro que si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues quien la hace, si la quiere hacer en español, en inglés la puede hacer. Nos interesa mucho tener tu aporte. Ron es un especialista mundial, ¿no es cierto?, en el estudio de los orígenes de la adopción de la educación gerencial en términos comparados. Y especialmente se ha preocupado mucho por mirar los efectos de la americanización en lo que él llama el Global South, Sur Global. Ese es uno de sus intereses académicos y eso está relacionado directamente con la temática del seminario de hoy. Él ha publicado numerosos artículos con Andrea en Business History, en Business History Review, y también es coautor con ella de un libro en marcha, de un capítulo en el que se basa la presentación de ustedes hoy. De verdad que muchas gracias, Ron, que te volvemos a tener así como estuviste hace un año en el seminario de la historia de la administración, y después el 9 de mayo también como un instante muy importante de la. Y finalmente, María Inés Barbero, quien ha aceptado comentar el seminario. María Inés es una historiadora argentina, realizó sus estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ella se ha especializado en la historia económica y la historia de empresas, fundamentalmente. Es profesora titular consulta y directora del Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. María Inés es autora y editora de numerosos libros y artículos publicados en Argentina y en el exterior. Ha sido profesora invitada en diversas universidades argentinas y extranjeras, internacionales, en Francia, Italia, España, México, Colombia, Brasil y Uruguay. En 2009 fue la Alfred Chandler Business Scholar en la Harvard Business School, y en los últimos años María Inés se ha dedicado fundamentalmente a estudiar las empresas familiares, las familias empresarias, los grupos económicos, las empresas multinacionales argentinas y latinoamericanas y el gremialismo empresario en Argentina. Ella coordina la red de estudios de historia de la empresa y es coeditora de su boletín virtual, y también dirige la revista Anuario del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires. Algunas de sus publicaciones recientes tienen que ver con los
grupos, los business groups en América Latina. Y también María Inés ha publicado sobre el capital extranjero y la gestión local en la compañía Italo-Argentina de Electricidad, en una revista que se llama Investigaciones y Ensayos. Y allí escribió un artículo con Norman Lanciotti, que también está en ese seminario, está participando. Y finalmente también para mirar, para que ustedes comprendan la amplitud de sus intereses, ella escribió un artículo sobre la pequeña y mediana industria en América Latina, esta revista española de historia económica. Muy bien, yo señalaría simplemente una cosa que no está escrita acá, y es que dentro de 8 días María Inés nos va a sorprender para los que vayamos a Buenos Aires. Es aquí nomás, ¿no es cierto? Porque María Inés va a ser tiene a su cargo un seminario muy importante sobre la Cámara Argentina de Comercio, los últimos 100 años, de 1924 a 2024. Entonces, los que quieran ir, no es sino que tomen un avión y vayan a Buenos Aires, porque es exclusivamente presencial. Pero va a ser muy interesante, María Inés, que nos cuentes después, que nos mande después. De manera que, listo, yo no tengo nada más que decir, sino estamos muy complacidos de tener a ustedes acá. ¿Y listos? Andrea. Bueno, Muchas gracias, Carlos. gracias a que están conectados por Zoom y que se han animado a venir acá a la Carlos me propuso que hablara por 20 minutos. Rolf, I will speak in Spanish, but you will be there. And if I have any questions, we can move to English. Un minuto. Que ustedes están viendo algo distinto del que yo no. Pero no, es que esto acá, si quieres yo. No, le dieron un derecho. Sí, sacaríamos. Gracias. Bueno, este paper publicamos, no está publicado todavía, es un capítulo de elaboración, va a ser parte de un libro editado sobre la OIT en América Latina, pero no voy a contarles solamente capítulos, sino un poco el framework de investigación mayor, unas notas introductorias a esta presentación, como Carlos mencionaba, es parte de una agenda de investigación mucho más amplia junto con Rolf Amta, y se vincula con algunos papers que ya han sido publicados. Hace mucho tiempo con Norman Lanciotti publicamos un paper sobre quiénes eran los gerentes de las grandes empresas en Argentina, y un evaluador, como también contaba Tati, nos preguntó, pero cómo se formaban los empresarios o los gerentes en Argentina en ese momento, y yo empecé a indagar en la educación empresaria. Escribí un documento y por estas cosas de la vida académica tuve el placer de hablar con Rolf y empezamos a trabajar juntos, y este año pudimos publicar la primera contribución sobre la educación de gerencia en Argentina entre los años 40 y 60, y escribiendo ese paper encontramos algo que desde nuestro criterio la literatura no había, cuando digo la literatura internacional sobre estos temas, no había prestado atención. ¿Y cuál es el propósito de esta investigación? Que es extender una larga desarrollo de investigaciones que han analizado la educación, Management Education, después de la Segunda Guerra Mundial, que primariamente ha estado concentrada en escuelas de negocios de educación formal, y sobre todo, como decía Carlos, los efectos de la americanización, estudiando el modelo, el formato de las business schools y otras fundaciones, entre ellas la Fundación Ford, que por supuesto no son importantes. Nosotros de hecho discutimos en el caso de Argentina, pero nosotros con este paper, al introducir la OIT, que es una organización por todos conocidas, ¿no? de las más históricas a nivel internacional, queremos un poco discutir esta visión todavía predominante y explorando cómo esta organización internacional basada en Ginebra, no norteamericana, también contribuyó a promover la idea de el desarrollo empresarial en países en desarrollo desde los mediados de los años 50. Ese es el gran objetivo, y ya pudimos publicar este año, hace muy poquito tiempo, nuestro primer artículo, concentrándonos en el caso de Argentina, que yo voy a explicar por qué Argentina no tiene que ver con mi nacionalidad. Algunas notas introductorias, porque esto es poner en combinación tres cosas que no necesariamente suelen estar en combinación, que es el management como campo, como disciplina, una organización internacional como la OIT, que básicamente se ha estudiado de la perspectiva de los trabajadores, los derechos sociales, y la Guerra Fría.
La Guerra Fría, como todos sabemos, es un momento, y hoy hablábamos que también estamos viviendo nuevamente con la escalada del conflicto, ¿no? y la amenaza de usos de armas nucleares. ¿Cuál ha sido el rol de la cooperación internacional? Durante mucho tiempo se planteó que en realidad las organizaciones internacionales habían quedado como atrapadas en esta confrontación este-oeste. Hay un libro bastante reciente de una investigadora basada también en Ginebra, Sandrine Cott, que ha discutido esto, y ha dicho no, en realidad las organizaciones internacionales fue un momento que crecieron, ¿no? Y se formaron detrás de la familia de Naciones Unidas. Y la OIT no deja de estar, después de la Segunda Guerra Mundial, afiliada a este gran grupo de distintas instituciones nucleares alrededor del rol de Naciones Unidas, ¿no? Y nosotros tratamos entonces de contribuir a esta idea, y además creo que vamos a agregar a la literatura, Minister Management, ILO y Guerra Fría, como también América Latina se separa un poquito, ¿no? De esta agenda de la Guerra Fría, porque por la importancia del debate sobre el desarrollo. Y este es el segundo eje. Hay toda una gran literatura sobre organizaciones internacionales y desarrollo que entre distintos campos, por ellos investigadores, y creo que la OIT es única por su lógica tripartita, ¿no? La OIT es la única organización internacional donde están representados los estados, los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve en ese ámbito internacional el problema del desarrollo? Hay un artículo muy famoso en esta discusión sobre el rol de los organismos internacionales en el desarrollo económico cuando se funda las Naciones Unidas como sistema, que se llama Daniel Spitzker, y él hace una pregunta muy básica, que es ¿por qué, cuándo, por qué y cómo, en qué formas la cuestión del desarrollo se convirtió en un tema central en las organizaciones internacionales? Entonces, nuestro trabajo va por esa línea: cuándo, por qué y de qué forma las cuestiones sobre productividad y desarrollo gerencial fueron temas centrales en la agencia de la OIT, de la agenda de la OIT, perdón, y cómo esto se vinculó en América Latina. Para este paper vamos a discutir específicamente las misiones de asistencia técnica en América Latina entre los años 50 y los años 70 y cómo esto se vinculaba con otros debates en desarrollo sobre el rol de los recursos humanos en América Latina, y la documentación que usamos básicamente de documentación de la OIT, pero también de la CIPAL, que es el órgano de las Naciones Unidas en América Latina. ¿Por qué creemos que es interesante esto? Y acá hay dos combinaciones, a veces muy ambiciosas, pero digo, no es el paper, es más una agenda más grande de trabajo. Es primero porque el campo de historia empresarial sobre Management Education, educación gerencial, ha absolutamente desconocido hasta el momento el rol de algo que les voy a contar ahora, que es el Management Education and Training. Es más allá de la educación formal, más allá del pregrado, el posgrado, como estamos en la escuela de negocios, e incluso Executive Education, que rol es la persona que más ha trabajado cómo surge la educación gerencial fuera de la universidad. Y segundo, tampoco dentro de la historia de la OIT, que tiene una larga trayectoria, se ha puesto en el foco de la escena el tema de los empleadores y por qué importa promover la gerencia de los estudios en management. Entonces creo que vamos a contribuir a dos campos de conocimiento. La OIT tiene bastante desarrollo sobre el tema de productividad y management. De hecho, en el 27 crea un instituto, pero después tuvo antes de la Guerra Mundial, cayó un poco en desuso, y después de la Segunda Guerra Mundial toma la batalla de la productividad, ¿no? Y lo que es interesante es que en paralelo con la Agencia Europea de Productividad, que estaba lanzando misiones en toda Europa, la OIT lo va a empezar a lanzar para el mundo en desarrollo. Parte de esta discusión es efectivamente la Guerra Fría, ¿no? Porque la OIT es la única organización que recibe países que se están independizando, y también para muchos es una forma de posicionarse en el conflicto con la Unión Soviética. Ahí viene el debate sobre la Guerra Fría. Es interesante que las primeras misiones de productividad que fueron lanzadas por la OIT en el 52, de hecho Israel y Libia, dos países, ya estaba la productividad. Y lo que es interesante, cuando uno lee más allá de los títulos, aparece esta idea de que la única forma de realmente mejorar la productividad es a través de un mejor management. ¿Sí? Esa es la idea que empieza a construirse en los años 50. En el 58 es un momento histórico, es el punto de partida de nuestro paper, porque la OIT decide, esas grandes convenciones internacionales, lanzar un programa específicamente dedicado para la promoción de la gerencia, el Management Development, como se llamó en ese momento. Lo propuso la India, que había sido el gran país que había lanzado sus primeras misiones. Fue asesorado por Donald David, que había sido el ex decano de la Escuela de Negocios de Harvard, y también era en ese momento nada más y nada menos el chairman de la Ford Foundation. O sea, todo la combinación de los dos mundos posibles. De hecho, hubo oposición a ese proyecto, pero finalmente se aprobó. En el 60, Management Development se crea como una parte, una unidad dentro de la división económica.
En el 66 se crea el Centro Internacional en Turín, hay una institucionalización, y nuestra propuesta a esta contribución que la OIT se convierte entonces en un jugador internacional importante para promover la educación ejecutiva y el desarrollo o el training movement, ¿no? Que es algo, como dijimos, algo por algunas referencias no había sido considerado en la literatura internacional. Este es el mandato, el chapter, no tenemos mucho tiempo para leerlo, pero tema de productividad, que ya sabemos que viene de mucho tiempo atrás, nada nuevo. Lo que se agrega en este discurso es que necesitamos tener management competente y efectivo, y esto es muy importante para, por supuesto, generar también el mejoramiento de las organizaciones industriales. Acá hay una definición de management development que no se tiene que confundir con management education y en algunos momentos con management training, y es directamente generar desarrollo y skills para gente que ya estaba trabajando, que no tenía tiempo de la escuela, y además una visión muy práctica de hacerlo directamente en la fábrica, conceptos, actitudes y prácticas. Y fíjense, para quienes están en la escuela de administración, todas las funciones de management en todos los niveles, ¿no? Pero incluyendo el top management. Ese es el target de este programa. Porque se han dado cuenta en India, en Israel y en otros lugares que por más que vos entrenes a tus trabajadores, si el gerente que no entiende qué está pasando y por qué es importante promover la educación, no ibas a tener la misma eficiencia, ¿no? Y hay estudios que puedo compartir. También incluye, como vamos a ver, consultoría y otro tipo de servicio de advice. Brevemente, en acción, las primeras misiones bajo esta lógica, la rafía nuevamente, Polonia, que después puedo contar si me interesa qué tipo de actividades tenía Polonia, y Argentina. Por eso trabajamos con Argentina. Argentina fue el proyecto más largo en dinero, en técnicos, pues puedo contar con eso. Cuando termina el proyecto de Argentina, ya había llegado en 37 países, muchos crecieron porque también se financiaban con Naciones Unidas en especial. Ya para el 65, Asia fue el mayor beneficiario, más que África, América Latina, y de hecho ayer estuve leyendo Corea, varios países que no he visto hasta ahora, ¿no? La push a la industrialización, el rol que va a tener la OIT. Bien. Aquí un cuadro que les sintetiza la importancia del primer proyecto en 1952. Estos proyectos se miden por número de expertos, por número de becas y por la cantidad de dinero. Y como ven, en el 72 había hasta 56, ¿no? Con un pico a los fines de los años 60, después continuó. Nosotros, una segunda proposición de nuestro paper es que estos programas de management development y productividad deben ser vistos como algo único, flexible y también como un fenómeno muy cambiante. Tratan de copiarse del modelo ejecutivo de HBS, pero va cambiando en la práctica para adaptarse a las distintas agendas locales. Si ves, esto es una generalidad, cada país elige, pero si ustedes ven que estaban entrenando General Management, de hecho ahí vienen las primeras discusiones que he encontrado de las DES, para que enseñarle de todo, pero Financial Management, Production Management, Marketing Management, Personal Management, Supervisor Management y Computer Training, ¿no? Y otro tipo de, que son los principales temas donde los especialistas y los cursos se dan por tópicos entre 60 y 70. Esto es a escala global. Y lo mismo, como ven, son los diferentes. Súper corto, pues puedo comentar algo, pero me voy a América Latina. La RT y América Latina tiene una larguísima relación, de hecho en el mundo no desarrollado, la RT, pero hasta ahora no se han mirado desde la perspectiva económica, productiva y diferencias en la relación. ¿Cuál es el diagnóstico? Nada novedoso, ellos hablan del management gap. Entonces, eso es lo que la OIT quiere cubrir, y tienen claro que toda la experiencia del mundo desarrollado no sirve. Hay que inventar nueva expertise, ¿no? Y como Carlos conmigo ha trabajado, pues por supuesto viene muy vinculado con la teoría de la modernización y ese eslabón perdido, el entrepreneurship. La OIT no lo hemos analizado en profundidad el debate, pero mi perspectiva, cuando yo lo veo, no es tan crítica como los trabajos, ¿no? De la sociología. De hecho dicen, bueno, está bien las familias, es tradicionalista, pero podemos tratar en el corto plazo de cambiar ciertas prácticas y actitudes, ¿no? Pero está claro que este discurso viene muy en conjunción con todo el discurso de la agenda de la CEPAL y promover el desarrollismo en los años 50, y de hecho la OIT en el 61, en una conferencia que se hizo en Buenos Aires, directamente apoya la agenda del desarrollo de América Latina en ese tema, ¿no? Entonces, nuevamente, y esto es una tercera pata de la literatura, no he encontrado, es decir, si estoy equivocada, me encantaría, ningún análisis que ha trabajado en industrialización en América Latina que haya puesto en manifiesto este debate de management. O sea, sí productividad, sí tecnología, sí innovación, pero este debate sobre cómo promover el management hasta ahora no ha aparecido. Lo ha trabajado el ejecutivo como Margarita Fajardo, que ha sido quien ha publicado este maravilloso libro sobre la ciencia de la CEPAL, y esto ha pasado un poquito también desapercibido. ¿Qué pasa en América Latina cuando vemos el programa de la OIT, ¿no? Que es el punto más concreto de nuestro paper?
es muy flexible, mucho más que en otras áreas. Mucho más que en Asia y en África, me parece a mí, sobre todo en Asia, esto enseguida se acomoda dentro del Human Resources Development Program, que se empieza a hablar de Human Resources oficialmente, junto con Vocational Training, son los trabajadores más básicos, y Manpower, ¿no? Especializados o mandos medios en las empresas. Y acá es la pregunta, ¿qué viene primero? ¿No? Y son las prioridades, porque lo que está claro es que la OIT y los gobiernos dicen, esto es una respuesta a corto plazo para promover la industrialización. En los años, fines de los 50 y los años 60, recuerden, son los 60, porque este programa se aprueba en el 58, pero empieza a operarse en los años 60. Y también otra propuesta que hacemos es cuando vemos, ahora les voy a mostrar un chart, los gobiernos nacionales, si bien el único caso que encontré es Brasil, que es una universidad y el centro privado de industria que pide asignamiento de la IT, generalmente son los gobiernos nacionales, piden asistencia técnica de acuerdo a distintos menús de lo que ellos quieran. Hay una demanda, ¿no? Y eso tampoco se ha estudiado mucho por la literatura internacional. Es como más, yo te ofrezco, que te doy, acá lo que nosotros queremos ver qué piden los países, qué tipo de asistencia técnica para promover human resources en estos lugares, ¿no? Los expertos recomiendan, pero siempre hay una necesidad de un Estado diga, quiero esta asistencia técnica. Cuando se despliega en América Latina en el 66, como dijimos, y cuando termina el proyecto Argentina, 19 países ya habían recibido. En el 66 quedaba nada más que Ecuador y Paraguay en Sudamérica, y Belice y Panamá en América Central. Para el 73 todos habían recibido una misión técnica en este campo, menos Paraguay, y ya encontré a Paraguay, pero un poquito después con la represa Itaú, la gran represa hidroeléctrica que comparten con Brasil y Paraguay, y dijeron necesitamos ingenieros. Entonces empezaron a usar estos asistencia técnica, pero es posterior al 73. Pero fíjense la cobertura geográfica en muy poco tiempo. Toda América Latina es un programa realmente extensivo geográficamente. Cuando miramos, este es el despliegue de las asistencias técnicas, como dije, Argentina es realmente muy importante. Special Funds, Argentina es la misión más compleja que tuvo la OIT a nivel global, 26 técnicos en todas las áreas. Pero luego está el resto de los países, incluyendo a Colombia, que tuvo un proyecto. ¿Son $614.000? Sí, señor. No, es el total, sí, son de las contrapartes. Es más grande la misión. Okay. Más de $1 millón que puso la OIT, Argentina puso otra contraparte de $1 millón. Y no solamente es por la cantidad, insisto, las tres cosas que se miran para evaluar es expertos, fellowships y dinero. ¿Sí? Efectivamente, esa es la proporción. El 40%. Correcto, se lo lleva Argentina en este año. La otra cosa que ustedes pueden ver ahí es el tema de que en muchos países en América Latina la productividad los puede, en esta agenda de la CEPAL, ¿no? Uno cuando lee los reportes aparece Management Development, pero en el título es productividad. O sea, hay que leer los reportes de cada país y las fuentes primarias, ¿no? Otro tema que me parece central, punto brevemente, es que todo esto también implicó Institutional Building Activity. La OIT no daba, en estos programas cuando escalaban, tenía que haber un compromiso de que se generara una institución vinculada a el entrenamiento de recursos humanos, incluyendo Management Development. Y ustedes pueden ver los centros nacionales de productividad en casi todos los países que se fueron creando, ¿no? Colombia, les puedo contar, estuve buscando, parece, es Planación Nacional, y es interesante porque estos centros, porque ellos buscaban, como dije al principio, un approach práctico. En lo que ellos buscaban direct training for practicing managers and staff specialists. Ellos no querían tanto teoría en las universidades, querían visitas a las fábricas, querían técnicos que pudieran estar en vinculación con las empresas. Y la idea también es que siempre había contrapartes. Había un experto internacional, pero tenían que encontrar un experto local y que se convertía en la contraparte y podían ser consultores, de hecho un problema que se iban de los proyectos, pero la idea es de un efecto multiplicador, ¿sí? Los efectos internacionales es un tema que no lo vamos a trabajar mucho hoy, pero es un tema fascinante para ver quiénes eran. Un poco lo que nosotros vemos de dónde vienen, básicamente son europeos. Entonces también contribuye a discutir esta idea de la americanización vía la OIT, mucha influencia del management británico y esta visión del human resources, de una visión mucho más holística, y cómo fue complejo encontrar staff local, ¿no? Fue uno de los grandes desafíos que todos los proyectos en todos los países, incluyendo Argentina, tuvo, ¿no? Hay muchas otras ideas para compartir, pero lo que a nosotros nos parece importante es que en América Latina el tema de vocational training terminó, y Manpower terminaron siendo importantes, más que Management Development, pero bueno, la cantidad de gente también es menor, ¿no? Porque son más importantes, pero digo, esta idea de poder ver en América Latina estos tres niveles interrelacionados nos parece algo muy interesante porque hasta ahora se ha estudiado como
la educación técnica, la educación vocational training y los gerentes fuera de estos centros más vinculados a las universidades. Es un proceso muy dinámico, cada país pedía en función de su estructura socioeconómica. Cuando analizamos los reportes de Argentina, aparte de Bolivia, son muy diferentes, pero les aseguro que cuando llegamos al final, entonces acá necesitamos mejores gerentes, necesitamos entrenar a nuestros gerentes locales, ¿no? Y la otra último aporte que creo que es interesante, que no está tanto en este paper, pero podemos ir trabajando, es cómo realmente esto se empieza cada vez más a generar una intersección entre las agendas de otras organismos internacionales, como decía al principio, sobre todo en América Latina, la CEPAL, la OEA, y también en menor medida el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que todos estaban presionando para el mismo lugar. Entonces, otras cuestiones, como dijo, si bien en algún momento teóricamente fue inspirado por la nueva educación ejecutiva de Estados Unidos, el programa cuando se terminó implementando fue muy distinto en muchas formas. Primero porque estuvo más vinculado al político de productividad y la expertise europea, y también porque obviamente estuvo muy vinculado a estos centros nacionales de productividad, ¿no? Que para la OIT era clave, porque si yo me voy, algo local se tiene que quedar, ¿no? Y ahí vamos a generar expertise local. Creo que tengo 5 minutos más. Sí, Algo que me parece fascinante y que no está tan trabajado en este paper, pero es lo más, me parece más interesante, es que este es un proyecto tan dinámico que cuando las Naciones Unidas entra en lo que se llamó la segunda era del desarrollo, en los años 70, empieza como a rediscutir todo, ¿no? Y es también un ejemplo de cambio institucional. Primero tuvo un review interno en los años 1970 de este programa, un comité consultivo que dice qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, dónde están los desafíos. Lo que más le costó al OIT fue realmente hacer jugar esta lógica tripartita. Los trabajadores mucha atención no le prestaban, los empleadores tenían su desconfianza y los gobiernos cambian, ¿no? Como pasó en el caso de Argentina, cambiaron los gobiernos y no necesariamente esas mismas prioridades, ¿no? Entonces la OIT tenía que saber manejar esa complejidad local en cada país, ¿no? Lo que es interesante en esta adaptación es cómo, por ejemplo, empieza a aparecer un discurso: necesitamos coordinar y colaborar más. ¿Con quién? Con Management Education. ¿Por qué? Porque ya han surgido las universidades. Carlos lo ha estudiado con Roll. En toda América Latina, ya para los fines de los años 60 y principios de los 70, había escuelas de negocios de distinto tipo, públicas, estatales. Entonces necesitamos generar, y de hecho, ayer encontré un reporte fantástico no lo había leído, en los años 70, UNESCO discutiendo la educación de management en América Latina. Entonces los comparto, un punto único para ver dónde son los desafíos. Entonces, en América Latina, como ya hay una construcción institucional, y yo creo que este es un punto a discutir diferente a África y algunos países de Asia, hay mucha cross-pollination, llamamos nosotros, entre actores locales e internacionales, y cada cual adaptándose a las agendas locales. Y el otro tema que es fascinante es cómo empiezan a aparecer otros sectores económicos. Al principio decía industria, ¿no? Como sabemos, era lo lógico en ese sentido. Acá empieza a aparecer la agricultura, ¿no? Que venía con otras agendas, la FAO, otras organizaciones internacionales, mucho small y pequeña y mediana empresa, porque otra cosa es, las grandes empresas ya eran grandes, ya eran modernas, muchas eran internacionales, no eran sus principales elementos de referencia, y de hecho en muchos países ya empieza a aparecer específicamente asesoramiento para medianas y pequeñas empresas, incluye handicrafts y entrepreneurship. Los centros de emprendimiento aparecen ligados acá. En informe de Guatemala, de toda la industria, las mujeres, o sea, empiezan a aparecer un montón de sectores que en los años 60, en este discurso más cepalino clásico, había quedado oculto. Empiezan a trabajar la importancia de vincular con el programa que tenían paralelo, Naciones Unidas sobre Administración Pública, es un programa paralelo que se desarrolló en esos años. Y el cuarto punto donde pone mucho énfasis es Management Consulting. Es decir, necesitamos mejores consultores de empresas. Pero no son consultorías las americanas o las europeas, sino consultorías propias, ¿no? ¿Cómo entrenamos a consultores para pequeñas y medianas empresas? Ese es un tema que empieza a aparecer mucho en estos años. Y este es el tema de Why Business Education and Training Matter. En los años 70 empieza a aparecer esta idea central de que tenemos que tener el desarrollo, el training y educación, ¿no? Y cómo el común tiene que ser manager and management, ya sea desde niños que están en la escuela, a posgraduados, a gente que ya es grande que está trabajando, ¿no? Y ellos, por ejemplo, en este informe citan a Peter Drucker, que publicó este libro en el 69, preparando los líderes de hoy,
de mañana hoy, ¿no? Y ahí aparece un tema interesante para discutir cómo se dan estas simbiosis entre dos mundos que al principio del programa habían estado como aparte. Para concluir en este tiempo, con algunas reflexiones, la OIT entonces, como esperamos haber demostrado, fue un factor crítico para introducir el concepto que se conoce como desarrollo gerencial o management development y entrenamiento en América Latina, y de hecho este programa fue el mayor en el mundo, medido por dineros, becas y permisos, más grande que Ford Foundation, ¿sí? En cantidad de recursos, que ha sido el que más se ha estudiado en muchos lugares. Este programa de Management Programs eran, por supuesto, se ha estudiado en muchos otros lugares como proyectos de ingeniería social, vinculados con las teorías de la organización, pero también lo que tratamos de proponer que no fue una intervención monolítica, que por lo menos en América Latina uno puede encontrando los reportes, los informes, la cantidad de intereses, expectativas y diversas pistas que tuvieron los distintos países sobre este tema del management en la promoción de su desarrollo económico, y creo que de esta manera también puede contribuir a iluminar la complejidad de la historia global del desarrollo. Cuando vamos al programa en acción, fue muy flexible y muy pragmático, y los actores locales tuvieron un rol importante enriqueciendo, desafiando los conceptos técnicas y la expertise de los países en desarrollo. Y el mejor ejemplo es bueno, handicraft, ¿no? Artesanías, que no necesariamente es de un campo en muchos otros lugares, y se desarrollaron distintos expertos. Bueno, con eso me callo. Gracias. Bueno, veamos. Mire, después lo viste en Colombia, es este pequeño trabajito, y acá lo que está claro simplemente es el SENA. En Colombia, la OIT incluye desarrollo gerencial, empleo, productividad y desarrollo gerencial en el rol del SENA, ¿no? Y todas las asistencias técnicas que recibió Colombia vía la OIT, y el foco fue el SENA. Así que bueno, ese será otro campo. Otro paper. Muy bien. Mira, muchas gracias. 1:06. Pido muy bien el tiempo asignado. Me alegro mucho. Entonces, oímos a María Inés Barbero, que está en Buenos Aires. Sus comentarios, María Inés, tienen 20 minutos. No sé si voy a usar los 20 minutos. Creo que Andrea tendría que haber tenido más tiempo. Pero, a ver, aclaro una cosa. Yo, la verdad, entendí que el eje de mi comentario iba a ser el trabajo publicado en Business History Review. Y armé la presentación en base a eso. De todas maneras, hay muchísimos temas que se entrecruzan. Y agrego un poco el tema de la Argentina, tal vez para conversarlo con Andrea, porque me pareció que, bueno, mirando esos números se ve el lugar que ocupa la Argentina, tratar de explicar por qué la Argentina ocupó ese lugar, ¿no? Entonces, primero, bueno, por supuesto, felicitaciones a Rolf y Andrea. Digo, un trabajo óptimo, exhaustivo, conjunto e interoceánico. Realmente una enorme cantidad de información que ustedes han podido reconstruir, pero que les ha permitido realmente analizar toda la problemática de la acción de la OIT en América Latina, bueno, y en Argentina también, ¿no? Y estos proyectos de Management Development entre fines de los 50 y mediados de los 60. Algunas cosas sí muy puntuales que quería marcar. Uno, la riqueza de los archivos de los organismos internacionales, tema sobre el cual voy a volver, ¿no? Porque no se está utilizando solo para los archivos de la OIT, también los de la organización, la Cámara Internacional de Comercio. O sea, realmente ahí hay una cantidad de fuentes que nos pueden ayudar mucho a entender la dinámica en general de los procesos económicos y en particular de estos fenómenos, ¿no? Pero lo primero que pensé, no sé si fue lo primero, pero una de las primeras cosas que pensé leyendo el texto es que, bueno, lo que aparece acá todo el tiempo, como el bajo continuo de las obras de Bach, es uno de los grandes temas de la Business History. Grandes temas de la Business History desde sus orígenes, no por casualidad nació en la Escuela de Negocios de Harvard. ¿Y cuál es este gran tema, ¿no? El tema de la eficiencia y competitividad de las empresas a partir de la calidad de su management, que es un tema claramente chandleriano. Entonces yo lo que vi fue
digamos, una continuidad, distintas formas de verlo, distintos temas puntuales, pero siempre está esta pregunta de en qué medida la competitividad de las empresas y de los países y las posibilidades de un desarrollo sostenido, sostenible, está muy vinculada a la calidad del management. Y entonces, bueno, a medida que lo iba leyendo, digo, bueno, acá qué temas aparecen. Bueno, revolución organizacional, ¿qué revolución organizacional en la segunda posguerra? O revolución de los managers, o, bueno, toda una serie de temas que fueron apareciendo en la literatura. Entonces yo armé el comentario con una primera parte de aspectos más generales y una segunda sobre el caso argentino, pero bueno, puedo saltar el caso argentino o hacerlo más rápido. Pero igual me parece que vale la pena verlo porque marca también los alcances y los límites de estos proyectos que tienen que lidiar con realidades muy distintas a las de los países más desarrollados, en los cuales también se estaba desarrollando, perdón, se estaban llevando a cabo todos estos programas de modernización de management. Y solo me voy a detener en algunos puntos, ¿no? Primero, me parece que el trabajo tiene un enfoque muy novedoso por muchas cosas, aparte de las fuentes y recurrir a la acción de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y bueno, un poco lo que decía recién, ¿no? Por una parte, mirar el fenómeno del management development desde la perspectiva de los países del Global South, del Sur o en desarrollo, subdesarrollados, de industrialización intermedia, tardía o incipientes, con demandas y características muy diferentes a los de los países más ricos, y además en los que, como en el caso de Argentina, no sé qué pasó en otros países de América Latina, los proyectos de mejora chocaban con realidades de elevada inestabilidad político-institucional. Entonces, ¿cómo llevar a cabo proyectos de largo plazo si desde el momento en que se crea, llegan las primeras misiones y se crea el Centro de Productividad de la Argentina y termina el proyecto, que son 6 años, está el gobierno de Frondizi, el gobierno de Guido, el gobierno de Ilia y el golpe de Onganía, o sea, 4 gobiernos que se van sucediendo y que tienen ideas distintas y propuestas distintas incluso para la acción de las misiones y del centro, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otro lado, digamos, ¿qué pasa cuando hay niveles altos de conflictividad? Porque eh, eh, lo que sería la estructura básica, ¿no es cierto?, de un organismo como la OIT, está este esquema tripartito de colaboración y representación, no sé si es igualitaria, la verdad que no sé los detalles, pero lo más igualitaria posible de empresarios, trabajadores y estados, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando un país en el cual se llevan adelante estas propuestas que tienen que contar en principio también con el aval de los trabajadores, hay situaciones de altísima conflictividad social, que es lo que pasó en la Argentina, sobre todo a partir del 59, y donde además el movimiento obrero no era solamente los sindicatos, sino que estaba completamente identificado con el peronismo y que de alguna manera se había transformado en la representación política del peronismo a partir de la caída de Perón y la proscripción del peronismo desde 1955. Entonces, Management Development en el Sur tiene, digamos, objetivos muy claros, tiene también algunos obstáculos que no significa necesariamente que no haya funcionado el centro y que no haya dejado además una semilla muy grande, por lo menos en el caso de la Argentina, porque como decía Andrea, ya cuando en los años 70 esto lo aprendí recién, nos dijo ella, vuelven a ocuparse de estos temas desde la OIT, ya existen muchos organismos que se ocupan de educación ejecutiva. Bueno, el segundo, digamos, otro tema que quería marcar mucho es que apenas ya lo insinué, pero lo quería volver a tomar o retomar, es la elección del vector, ¿no?, de los programas de Management Development a través de la OIT. Bueno, y acá, de nuevo, lo que ya dije sobre la relevancia de los archivos de organismos internacionales para estudiar determinados problemas,
Pero además, una cosa que me pareció muy interesante para pensar, debatir, profundizar es por qué la OIT, que es un organismo que en realidad se crea sobre todo para generar, eh, estoy citando de memoria, me olvidé de volver a mirar la definición de los objetivos, pero generar relaciones armónicas entre trabajadores y empresarios y contribuir al bienestar de los trabajadores, ¿por qué de pronto se involucra tanto en la problemática de la productividad? O sea, ¿qué, qué les aporta a los trabajadores el incremento de la productividad? Y acá me parece que hay 3 o 4 puntos que son súper interesantes y que se ven muy bien en el trabajo. Por una parte, esta afirmación contundente. Sí, la productividad no depende solo del trabajo de los trabajadores, o sea, no se logra una mayor productividad solamente sometiendo a los trabajadores a un mayor esfuerzo o simplemente eh, enfocándonos en el shop floor. Hay una responsabilidad muy grande también de los empresarios en lo que significa la productividad. Y eso me parece realmente interesantísimo para después pensar cualquiera de los fenómenos nacionales en América Latina. Y por otro lado, una idea que también se ve en otras circunstancias, incluso en todo lo que es el debate del Congreso de la Productividad en la Argentina en 1955, pero con antecedentes en el 54, de, bueno, ¿qué significa un aumento de la productividad para los trabajadores? Bueno, un aumento de la productividad para los trabajadores significa reducir costos, significa la posibilidad de reducir precios, significa mejorar las posibilidades de consumo, significa incluso la posibilidad de un mejor aprovechamiento del tiempo libre, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante pensar cómo se puede articular la acción de un organismo como la OIT, creado con otros fines, cuando empieza a preocuparse tanto por la problemática de la productividad y del management, ¿no? Em, bueno, y un tercer punto que yo marqué leyendo incluso el artículo, ¿no? Pero que ya veo que estaba en el título de la presentación de hoy, el tema de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, porque todo esto, evidentemente, está absolutamente contextualizado, por lo menos esta etapa, ¿no? La etapa de fines de los 50 o desde mediados de los 50 hasta fines de los 60, ¿no? Bueno, contexto de la posguerra, de la Guerra Fría, de las misiones de productividad del Plan Marshall, bueno, y cómo en realidad la OIT lo que está pensando es cómo replicar para los países en desarrollo, para llamarlos de alguna manera, esta experiencia de las misiones de productividad. Pero me parece, yo insistiría mucho, a lo mejor me equivoco, ¿no? O a lo mejor ya está clarísimo en los otros trabajos, ¿no? De alguna manera, a ver, la necesidad de legitimar, esto está dicho en el trabajo, pero digo, legitimar de alguna manera el capitalismo en la confrontación con la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Y todo esto en un contexto hiperdinámico de desarrollismo, teoría del desarrollo, teoría de la modernización, pero que además tiene un plus en América Latina, que es en el 59 la Revolución Cubana y después la Alianza para el Progreso. Entonces yo no pude dejar de pensar en estas iniciativas internacionales como parte de algo, no digo más grande, pero que lo excede, que en el caso de América Latina tiene determinadas particularidades. Y por otro lado, bueno, también pensar por qué necesitaban mejorar el management. Bueno, para generar crecimiento, por supuesto, para avanzar en el proceso de industrialización, sobre todo en la segunda fase de la industrialización por sustitución de importaciones. Incluso supongo, para ofrecer, digamos, profesionales para las empresas
multinacionales que se iban instalando en los países. Bueno, yo vi sobre todo el tema de la Argentina, ¿no? Después me pareció absolutamente interesante y un gran hallazgo este tema de los límites de la americanización. O sea, ¿se trataba de americanización o era otra cosa? O sea, todo este proceso de profesionalización del management, de management development, etcétera, etcétera, no tiene una sola raíz. La duda que me quedó fue, si en algún momento, porque en un momento ustedes citan en ese trabajo a un director de la OIT que era norteamericano, Morse, se llama como el inspector Morse. Pero no sé si él sigue, si todo este proceso de mayor presencia de los europeos tiene que ver con cambios de gestión en el top o simplemente se da porque se da. Me quedó muchísimo em, inquietud por volver a leer cosas del management en Gran Bretaña y Tavistock, etcétera, cosas que leí hace muchos, muchos años cuando trabajaba con gente de sociología de las organizaciones. Me parece que sería interesantísimo ver si de alguna manera eso se refleja en los cambios que se van dando en los países latinoamericanos. No sé cuánto tiempo usé ya, ¿alguien me puede decir, perdón? Te quedan 5 minutos todavía. ¿Cuánto? Te quedan 5 más todavía. Ah, 5, bueno. Me dejan hablar del caso argentino porque lo preparé, si no corto acá. No, bueno, no llego así. No, una cosa que me pregunté, digo, ¿por qué la Argentina? Por supuesto también por qué Polonia dentro de los distintos países del este, pero no tengo idea, no puedo decir nada sobre Polonia, ¿no? Pero digo, ¿por qué tanto peso de la Argentina? Que ya sabemos, sí, que es uno de los países grandes de América Latina. En esa época era más importante que ahora, seguramente. Pero, digo, ¿cómo fue toda la dinámica por la cual este primer centro de América Latina se queda en la Argentina y tiene tantos recursos y tanta actividad, ¿no? Entonces, me preguntaron, hay muchas cosas que están en el trabajo, por supuesto, y acá un poquito las resumí, que la Argentina solicitó la asistencia de la OIT. O sea, hay algo que pasa tras la caída del peronismo, creo yo, esta es mi hipótesis, pero no sé si se sostiene. Ayer un colega me decía que no se sostiene. Eh, Hay algo que debe tener que ver con el peronismo, o sea, porque en última instancia era un gran desafío el proceso de modernización de la Argentina, porque se pasaba de una década de populismo y de un gobierno, digamos, muy orientado hacia la alianza con los sectores trabajadores, ¿no? A otra cosa, a una etapa, digamos, de retroceso del poder obrero, de mayor presencia, porque hay mucho de revanchismo en los empresarios. O sea, Carlos decía que yo iba a hablar sobre la Cámara de Comercio entre una semana, y es cierto, y lo que yo vi, por lo menos trabajándose en la Cámara de Comercio, fue el revanchismo fuerte que había. Pero no era solamente revanchismo, que sí lo había y fuerte después de la caída de Perón. También toda una serie de quejas sobre cómo funcionaba en la práctica, cómo funcionaban las empresas en la práctica. Digamos, más allá de em, la legislación social y los aumentos salariales, que era el poder obrero en las empresas, las comisiones internas, los delegados, otros temas como el ausentismo, el trabajo a desgano, son todos temas que todo el tiempo fue este, incorporando el empresariado en sus demandas al gobierno a lo largo de todo el peronismo. Entonces, bueno, no sabía en qué medida podía la situación particular de la Argentina estar vinculada a a esta realidad, ¿no? Em, pero de todas maneras, bueno, y después una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué pasaba con el management de las empresas argentinas? Me falta leer un artículo, Andrea, que estuve viendo ahí, que no lo tengo. Tenemos ejemplos de empresas muy mal gestionadas, aunque fuera el caso de Siam la mayor empresa metalmecánica de América Latina. Y me preguntaba mucho también si todo este tipo de investigaciones nos puede llevar a pensar otras cosas, por ejemplo,
si surge un nuevo sector social de managers asalariados a partir de todos estos procesos de formación de cuadros, etcétera. Bueno, tenía algo sobre los problemas de la productividad en la Argentina, y el último punto, justamente las dificultades, que ya lo marqué, donde también la coyuntura pesa mucho, mucho, porque hay una etapa, digamos, cuando sube el gobierno Frondizi tiene un acuerdo con el peronismo y da un aumento de salarios muy alto, y después se rompe el acuerdo porque sube mucho la inflación, no digamos que sea solo por eso, pero bueno, la inflación se dispara y ahí se rompe el acuerdo. Entonces, cómo todo eso va minando la posibilidad de que se pudiera funcionar según el esquema tripartito. Pero de todas maneras, me parece, y acá termino, clave cómo todas estas misiones fueron sentando este humus a partir del cual se fue desarrollando la educación de management en la Argentina. Nada más. Bueno, muchas gracias. Muy cumplido, ¿verdad? Que tenemos tiempo, tenemos 25 minutos por lo menos. Es la 1:25. Hasta la 1:50 tenemos para oír preguntas, comentarios, etcétera. La verdad que, ¿cómo quieres tú que, o sea, porque cada quien levante la mano, ustedes? Sí, tal vez quienes quieran comenzar a comentar o preguntar, pueden accionar la... Giorgio tiene la mano levantada. Giorgio. Entonces, Giorgio comienza, Giorgio, luego Felipe. Hola, gracias Carlos, gracias Andrea. Una curiosidad más que nada, Andrea, al comienzo de tu presentación mencionaste que el ILO tenía también programas similares en Asia al mismo tiempo. Sí, no sé si, pues sé que tu estudio fue enfocado hacia Argentina y Latinoamérica, pero no sé si tuviste la oportunidad de encontrar información sobre la tipología de programas que tenían allá, si podemos suponer que eran los mismos que tenían en América Latina o si hubo algún tipo de diferencia que tal vez pueda pues, ayudar a entender un poco tal vez como las diferentes trayectorias que después se han tomado en las industrias de los países de esas dos regiones del mundo. Pues tal vez algo más de internacionalización o no sé, una curiosidad para ver si tal vez como es un granito para entender eh, esas grandes diferencias que después hemos podido observar en esos dos continentes. Gracias. Gracias, Giorgio. Contesto. Me encantaría pensar que va a ser un futuro paper. Rob está trabajando con un colega en norte de África, y ahí lo que se ve, por ejemplo, una gran diferencia es la baja institucionalización en esos países. Están saliendo Egipto no necesariamente, pero se había institucionalizado antes. América Latina tiene una base institucional que lo hace más complejo. Es un poco lo que Marinés comentaba de Argentina. Argentina ya cuando llega el OIT había instituciones, había otros organismos, entonces la coordinación, de hecho se crea la Asociación Latinoamericana de Productividad, y una de las cosas que dice Argentina es un caos. Hay demasiados actores, no todos trabajando juntos. Entonces, yo creo que la diferencia con Asia, que lo acabo de ver yo, y ya ayer me estuve agendando, creo que la gran diferencia es que Asia tuvo muchísimo más foco en empoderar a estos institutos, ¿sí? Porque no había casi competencia. Y sabemos y por ejemplo, una cosa que encontré ayer, por eso digo que hay un fuerte proyecto de exportación. La OIT pone a los técnicos a trabajar en exportaciones en Asia, muy claramente en management y exportaciones. Así que sí creo que es una punta súper interesante que estoy trabajando ahora, y me encantaría en el futuro hacer George está trabajando en Asia, en África, perdón, trabajar, India ya está trabajado, pero India es otra historia, trabajar Asia, sobre todo Corea, y otros países que tienen bastante. Y la otra cuestión que estoy encontrando como otra diferencia es que América Latina, tal vez volviendo al punto de Marinés, y por ahí ya había tenido una visión sobre el tema de la productividad. Acá el tema del conflicto obrero y el manejo de las relaciones en América Latina, me refiero, era un punto crítico, sin duda. Y me parece que en Asia, por ejemplo, la productividad no aparece necesariamente, y entrenemos a los management en determinados conocimientos. Entonces, yo también creo que la historia previa, y obviamente Argentina es el caso
más claro, ¿no? De la conflictividad laboral, post-peronismo, pero aún en Colombia aparece ese tema del empleo, el problema del empleo, cómo generamos un mercado de trabajo. Entonces hay varios puntos de diferenciación. Giorgio, te debo la respuesta, pero sí me parece un punto absolutamente crítico para entender las tipologías. Basa esta hipótesis muestra la enorme flexibilidad que la OIT se iba acomodando en función de las demandas. Pero, por ejemplo, el proyecto de exportaciones es una gran diferencia, que lo he visto más en Asia que en América Latina, al menos hasta ahora. Mil gracias, Andrea. Pues con esta diferencia me quedo con aún más ganas de conocer la respuesta porque es aún más interesante. Felipe, Felipe Lamberti, qué sorpresa la presentación tuya, porque con lo que dice María Inés, uno se imagina la OIT en temas más pues, sociales, todo. Y quiero hacer la pregunta con base en la experiencia que tuvimos aquí en la universidad. Ecopetrol, la compañía más importante de este país en términos de oil and gas, todo, trae aquí a sus sindicalistas a una formación, exactamente en desarrollo gerencial, para saber qué habilidades deben tener los líderes sindicales. En la primera clase, cuando vamos a arrancar la presentación todo, se levanta el presidente del sindicato, Edwin Palma en su momento, el actual viceministro de Trabajo, y dice: ustedes nos traen aquí a lavarnos el cerebro. Después, ¿cómo así? Sí, o sea, ¿por qué me llevan a una universidad pública? ¿Qué me traen a una universidad como esta a una formación pedida por ellos en la firma pues, del pacto que hacen con la empresa? Dicen: queremos formación, y la empresa dice: vamos a dar la mejor que existe en este país, y la mejor que existe por los rankings, todos los años, voy a dar lo mejor que hay. Ellos dicen eso. Entonces, arranca la clase, arrancamos la primera sesión, molestos, que es el colmo. Segunda sesión, que está como interesante. Tercera sesión, yo quiero que mis hijos estudien acá. Eso es lo que nos ha pasado con los líderes sindicales. Y la pregunta va es: ¿cuál fue el impacto pues, de esta formación o este dinero que invirtió cuando vemos los $640,000, que en esa época podría ser todo, pues, imagínate el impacto de eso, porque yo no veo aquí ninguna continuidad, o sea, algo debe haber pasado para que no haya continuidad en este desarrollo gerencial, ¿no? Porque siempre el tema era, pues, y en los 70 aquí el tema laboral, sindical, laboral, y fue increíble, ¿no? Realmente éramos enemigos en vez de las empresas de todos desarrollando, ¿no? Con la ley de justicia o justicia. Y puede haber, esto la pregunta específicamente de ese ejemplo al impacto que pueda haber gestionado en Argentina, o si me diste de alguna manera eso. Gran pregunta, y creo que es otro de los temas a trabajar, pero voy a hablarme en Argentina porque es el caso que tengo más trabajado. Me leí todos los reportes de la CGT. Fui a la CGT y a la Facultad de Económicas, la UBA, que tiene una excelente biblioteca, y me leí todos los reportes de la CGT para el paper con Argentina. La palabra que nosotros usamos es indiferencia. No se opone los máximos líderes a este proyecto del Centro de Productividad Argentina, pero tampoco tienen una relación amistosa. Pero sabemos que los mismos técnicos de la OIT iban a la CGT, que en ese momento también es cierto, la cuestión política, en el 63 recién se reorganiza la CGT, se había estado interdicta por Argentina, es un proyecto muy complejo, pero lo que sí está estudiando otra colega es el tema de la educación obrera. La CGT contrarresta y recibe asesoramiento para hacer cursos para los trabajadores, ¿sí? Entonces, el CPA... De la misma OIT. De la misma OIT. El CPA da cursos en sindicatos, ¿sí? La CGT también organiza su propia escuela de formación sindical, que es más humanista, no aparecen tantos temas, de gerencia ni de desarrollo, y eso está trabajado con una colega que es más de historia de la educación, que se llama Educación Obrera, y la OIT además tiene paralelo un tema de educación obrera, o sea, la OIT tiene como atiende diferentes, pero los técnicos de la OIT van a la CGT y sabemos que dan cursos a determinados sindicatos que están más alineados con ese tema. Pero tampoco los empresarios, también lo dice, no todos se muestran súper abiertos a recibir asesoramiento profesional. De hecho, el evaluador nos dice, y con Rob tenemos la idea de ver qué empresas están tomando y llevan a sus, por ejemplo, Vitela, tiene centro, CREA, o sea, lo que digo es que la Argentina, y en muchos lugares se ha visto, pero no se han visto los técnicos del IT, y estuvieron en todas partes, o sea, 26 personas desarrollando clases de todo tipo. Y lo último que voy a decir, que eso tampoco está en el artículo, porque tiene que ver con esta investigación, el CPA en Argentina se cierra, ¿sí?
Se termina cerrando y el gobierno dice, como dice, ya hay gente que está haciendo esto. ¿Qué hacen esos técnicos argentinos formados? Los encontrás en sectores privados, se van a trabajar a otros países de América Latina, y de hecho Argentina es el país, Marinés, esto no está, que tiene más técnicos trabajando para el IT a nivel internacional. O sea, que sí hay efectos en cuanto a formación para recursos humanos. Y yo sé, y con esto cierro, que me parece súper interesante esto también porque Argentina, los técnicos argentinos de la OIT se asocian ideológicamente con la escuela de Human Resources, no con la idea management americana. Tavistock, lo que decía, Podestá, por ejemplo, tiene varios libros escritos, trabaja en General Motors, ¿no? Fue técnico del D. Entonces digo, hay todo un tema de técnicos trabajan en la empresa privada, en el Estado menos, por ejemplo, en el Sindefort, que es el gran centro que financia la idea hasta hoy, gente que tiene sede en Montevideo, el principal director era un argentino que había estado trabajando en el centro. Entonces, hay cruces, pero hay mucha desconfianza, Felipe, esa sería mi palabra. Eso que te pasó a vos, pasaba en ese momento. Absolutamente. Había muchísima desconfianza, por supuesto, porque el tema de relaciones. ¿Y por qué la OIT le interesa? Porque ellos, en el fondo, lo que quieren es mejorar las relaciones de trabajo. Ellos tienen la esperanza de que vamos a promover una cosa en los 70 que ellos llaman del good management. Esto tiene que ser un good management, ¿no? Y el tema social. Entonces, ellos tienen esa esperanza de. Pero hay mucha desconfianza, Felipe. Probablemente ahora también sigue habiendo por lo que. Muy bien, así hay cuatro preguntas más. ¿Vos a quién? Tú vas de primero, después Luis Guillermo. ¿Y a quién vos? Gabriel. Y Gabriel, después está Andrés Mauricio, y está Roberto Gutiérrez. Hay cuatro más. Yo tengo una pregunta sobre el paper de New York que dice, ¿esto tiene resultados numéricos? No sé si tiene algún número. ¿Por qué lo digo? Porque también se pueden trabajar sobre variables de control en términos impositivos, en términos sindicales, en términos de un montón de variables que para poder analizar si hay un efecto sobre esto en la productividad y en las decisiones que. Pero sí como para poder ver esos números en términos de resultados, para poder tener un poco de conclusiones numéricas. Absolutamente. Nosotros no lo hemos hecho, creo que se podría hacer. Requeriría un nivel de datos que no sé si existen a nivel de América Latina acelerados. La historiografía argentina, que es la que más trabajo, Marina y Norma me pueden corregir. Por ejemplo, Daniel James, que es un gran especialista en conflictividad laboral, en Argentina se habla de la resistencia y también hubo represión militar, ¿no? Con esta cuestión, entonces la productividad en Argentina sube muchísimo. La única explicación básicamente ha sido, y no digo que no sea el caso, por el tema de control y represión. Por más que hay una diferencia y unos dicen que no, bueno, pasó algo, se comparte con James, pero este tema no se ha analizado hasta ahora. Entonces es una gran pregunta. La productividad sube. La productividad sube. Medida técnicamente por varios indicadores. La explicación actual en la historiografía es por la represión al movimiento obrero, ¿no? La integración también, ¿no? del movimiento obrero que se vuelve gratuita. Eso que comentas de que la Sí. productividad sube, está en los números y Sí. los indicadores en todas las Sí, investigaciones. sube la Pero- productividad en Argentina. Lo que está diciendo Andrea, es que es un fenómeno que sucede en buena parte de América Latina, y es que si usted ve los indicadores de productividad factorial y de productividad laboral de economías agregadas, América Latina tiende a tener unos 60s y 70s buenos. Y supongo que es a eso a lo que se está refiriendo, pero no se está refiriendo a que empresas específicas que fueron No, intervenidas. por eso digo que los números le arrojan a uno ese resultado en el cual lo podemos ver y podemos ver. Pero es que uno no sabe qué tan grande fue esto en términos de la economía. Se podría hacer el ejercicio. Precisamente es la. Se podría hacer un ejercicio que yo tengo la información, pero no la analicé porque tampoco es muy fuerte de eso, que hay estudios específicos de hilanderías. Trabajan con hilanderías y hacen. O sea, se podría hacer esa medición. Otro tema que no, la industria textil en Argentina está trabajado, el CPA trabajó, CPA Centro de Productividad Argentina con hilanderías, hicieron varios estudios, pero yo no lo he mirado. Está ahí, sé que está, se podría mirar. O sea, otros indicadores cuantitativos es la cantidad de gente que participó. O sea, digamos, hay cantidad de información cuantitativa en toda América Latina, cuántos cursos se hicieron, qué participaron, qué se leyó, qué se publicó. Ese tipo de cosas también se podría ver, pero bueno, no estamos a ese nivel. Gracias. Y Gabriel, después sigue entonces Andrés Mauricio y después Roberto Gutiérrez. Mi pregunta era sobre el lugar de América Latina en estos fondos que destinaba pues, la OIT a estos programas en comparación con ACE. Entonces yo ya ahorita preguntaba
la diferencia o similitud en los programas, pero a mí me interesaba más saber en términos de volumen si América Latina recibe mucho más plata que Asia y si eso cambió, digamos, a lo largo del periodo de la Guerra Fría. Y conectado con eso también es si, digamos, es muy claro cómo los cambios en los gobiernos, por ejemplo, en el caso argentino, determinaban los cambios en estas asistencias, pero cambios al interior de la misma OIT definieron, digamos, la manera en la cual esos programas se distribuyeron durante... No sé si tengo esa respuesta porque de hecho hay que trabajar con todo esto y es un proyecto muy grande. América Latina fue uno de los puntos de entrada junto con Europa del Este, Polonia, Checoslovaquia, y además de ahí emanaban otras ideas. De hecho, Checoslovaquia está estudiado por el tema del gobierno tripartito, que a Roberto le debe gustar ese tema, porque es, ¿no?, cuando se discute la posibilidad de promover la participación obrera en la administración de las empresas. Eso viene básicamente de Yugoslavia y es un elemento que se conoce. En Polonia, por ejemplo, es todo el tema de las computadoras, es otro tema fantástico. Ellos no quieren muchos técnicos expertos, pero sí quieren técnicos en computación, que parecía como la gran novedad. Entonces, Polonia no es tan grande como la Argentina en cuanto a recursos de management, porque bueno, había toda una desconfianza también ideológica en el capitalismo, pero sí de computadoras y tecnología. Todo tiene que ver, todos sus proyectos en Europa del Este tienen que ver más con cuestiones imaginarias, de otra forma, y otro tipo de expertise. América Latina es dominante por el proyecto de Argentina en los principios de los años 60, y a partir del 65 se va a África y Asia. Y Asia termina siendo dominante, absolutamente dominante, y América Latina va bajando, y lo que ves al principio de los años 70, que además se va a América Central, que ahí también está la Guerra Fría, la creación del mercado central americano, que lo fue el principal impulsor del funcionamiento, y después aparecen cosas que no las he investigado, que es el Caribe. Bahamas, o sea, centro de productividad en Santa Lucía. O sea, vos decís, digamos, impresionante eso, porque prácticamente no he encontrado absolutamente nada. El Caribe empieza a ser un punto muy importante, pero los países importantes, Argentina, Brasil, Chile, bueno, y Colombia mismo, empiezan a decrecer en cantidad de recursos. Vos tú quieres mirar los recursos y se van a Asia y África, y Asia más que África todavía. Con respecto al tema del OIT, una gran pregunta, Marinés también la había hecho. Este Morse estuvo hasta los años 70, ¿sí? Es la etapa de Morse, y David Maur, que es el gran historiador del OIT, tiene varias cuestiones escritas al respecto. Él se va, y no se olviden que unos años después se va a Estados Unidos del OIT, ¿no? Por estos conflictos, porque el OIT se está yendo en una agenda que a Estados Unidos no le interesa. Y entonces empiezan a aparecer otras cuestiones programáticas dentro del OIT, como digo, mucho más vinculadas a otras cuestiones que no habían estado al principio. O sea, durante el Morse Management Development se trataba de seguir el modelo más americano, que se en la práctica no lo hizo. Y en los 70 hubo una revisión muy profunda global, además sabiendo que la cuestión tripartita nunca realmente les gustaba mucho, porque tiene preguntas de esa confianza en esas cuestiones, y empiezan a variar de agenda con otro sector. Entonces, yo creo que son más demandas, pero también efectivamente la OIT entra en otra etapa en los años 70. Y sabemos, por ejemplo, que se vuelve mucho más crítica con su discurso del capitalismo. De hecho, las teorías empresariales internacionales de esos años se empiezan a hacer otras corrientes. Y el programa este no desaparece, pero empieza a mutar. Ya se abandona un poco la agenda del desarrollo, como lo veíamos en los 60 en programática, y empiezan a trabajar con cuestiones mucho más puntuales y más pequeñas. Pero bueno. Muy bien. Andrés Mauricio. Muchísimas gracias, muchas gracias Andrea por la presentación, estuvo muy interesante. Yo tengo dos preguntas un poco más como desde el ángulo de como la historia del desarrollo. Y la primera se refiere a cómo se articulan estas misiones de la OIT con visiones sobre la planeación del desarrollo que fueron un poco prevalentes, sobre todo en la primera mitad de los años 60, y en particular con esa idea como de manpower planning, de planeación de recursos humanos a nivel macro. Ustedes observan que quizá estos proyectos en los que invertía esta institución quizás se alineaban con aquellos sectores estratégicos, aquellas líneas de producción donde a nivel macro se observaba que había necesidad no sé, de upskilling de los trabajadores. Entonces, sí, ¿cómo se articula con visiones de planeación? Y la segunda va un poco en línea con la de Luis Gabriel ahorita y es hasta qué punto uno puede entender de pronto el declive de este tipo de misiones y el énfasis
en Managerial Training de la OIT a comienzos de los años 70, con un cambio también en la percepción estratégica de las prioridades de la institución en América Latina, ¿no? Entonces, de pronto esta pregunta viene muy desde Colombia, pero hasta qué punto como el descubrimiento de la informalidad y la problematización de la informalidad hizo que fuera quizá menos pertinente este énfasis inicial en formar managers, en formar on the job a los trabajadores, con un énfasis más en productividad. Entonces, estas dos preguntas un poco más desde el ángulo del desarrollo. Muchas gracias por tus preguntas. De hecho, la futura versión del paper no esta, que está más institucional, quiere ir del tema de trabajar en las agendas del desarrollo. No lo hemos cubierto tanto, pero está claro que ellos hablan de... yo lo que hago es comparar, paper algo lo decimos de América Latina, es comparar la agencia de la CEPAL con la OIT, y es el tema del desarrollo, pero no del planning económico, sino que hay que planear la formación de recursos humanos. O sea, efectivamente, y se alinean con la CEPAL, y de hecho, que lo preguntaba Margarita Fajardo, nadie ha hablado del documento de la CEPAL sobre recursos humanos que pone a los gerentes en primer lugar. Junto con Vocational Training y Manpower. El gran punto ha sido Manpower y Vocational Training, no este tema, y en parte porque creo que la sensibilidad de los historiadores no ha estado ahí, ¿no? El gerente dice, yo acá no quiero estar con esta gente. Entonces me parece que sí estaban alineados, simplemente no lo hemos estado mirando. Me parece que quienes analizamos estos temas no hemos estado viendo esta integralidad de la agenda, porque en la época me coincido contigo que había una visión de planificación mucho más optimista también creo en los 60 que en los 70. Yo creo que los 70 ya podrían ser más puntuales, porque empiezan a aparecer otro tipo de demanda. Yo no hablaría de declive, hablaría de atomización, si vos querés. Ya no hay una idea tan programática de que esto va a ser importante, hay una atomización. El programa de empleo de la UT de Colombia, por ejemplo, claramente está hablando de informalidad. Pero, por ejemplo, el programa más largo, y en Colombia no se ha visto, es el de asesoramiento en empresas, pequeñas y medianas. Ahí está la plata de la OIT en Colombia. Vamos a asesorar empresas. Y nadie las está asesorando a las empresas in situ. Entonces, estamos formados en el SENA, y ese es el proyecto, y vienen 4 técnicos internacionales a Colombia, y esto va hasta el 78, o sea, es bastante más tardío. No he visto que lo hayan trabajado, pero se conocen otra literatura, pero hasta ahora no lo he visto citado ni mencionado en los temas que se discuten incluso sobre Colombia, el mercado laboral, etc., ¿no? Entonces sí, hay nuevas problemáticas. Insisto, el trabajo sobre las artesanías en Guatemala, yo me enamoré de esos trabajos en Centroamérica, porque empiezan a aparecer, esos son sectores empresariales. ¿Cómo les damos capacidades, ¿no? Y eso no estaba en ningún lado, y me parece que sí, efectivamente hay una automatización y una mayor reflejar las realidades reales, como el tema agrícola, por ejemplo, que tampoco había aparecido, y sabemos que la agricultura, los sectores agrícolas son centrales en las economías de América Latina. Sí, muy bien. Yo tengo algunos comentarios, quedan como 2 minutos o 3 minutos, pero sí, yo tengo, básicamente, si quieres ver la siguiente, sí, saben dos cosas muy sencillas, que no son comentarios sobre el paper, sino pensando en futura investigación, pensando en la onda comparativa en que está el trabajo. Yo añadiría una serie de información sobre la OIT en Colombia, que es muy interesante. Que también no está en... ¿Es esta que se llama línea de tiempo? Sí, línea de tiempo. Entonces son 2 cosas. Sí, y básicamente esto se puede poner. Básicamente, yo en esa onda de ampliar el trabajo y complementar, no de criticar las cosas, porque de paso, algo que no se dijo que yo quiero resaltar es esto. El solo paper en Business History Review, es el más reciente, el rol y tuyo, es impresionante. Impresionantemente bueno, quiero decir. Y no, porque uno se lee eso y queda muy impresionado de la cantidad de trabajo de archivo que hay, no únicamente en la OIT, sino en los archivos argentinos. Pero un dato simplemente para ustedes, los que interesan esos datos. El trabajo en la Business History Review tiene 134 notas de pie de página. 134, que en términos de historiográficos es una cosa muy impresionante. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que en Colombia, en el año 70, sin negar lo que ustedes hicieron, sin negarlo,
sí me parece una cosa interesante, que el caso argentino, el caso del Cono Sur en general, es muy diferente de los países andinos. Y la pequeñez, la irrelevancia, etcétera, de los colombianos es clave ahí. Pero sin embargo, entendiendo eso, yo encontré esos 9 hijos de presencia de la OIT y temáticas relacionadas con el paper presencia en Colombia entre el año 65 y el 2000. Primero, el año 65, evidentemente, hay un año de la productividad, ¿cierto? Que lo dirige una persona que se llama Julio Neto Bernal, etcétera, etcétera, y es claramente parte de ese programa. Pero luego, entre los años 67 y 70, una cosa que no se conoce, pero que es muy interesante, es que en esa universidad, privada y todas las cosas, esa universidad y en un departamento que llama Ingeniería Industrial, en esos 3 años hay un programa especial para formar líderes sindicales en algunas técnicas de ingeniería industrial, que tienen que ver las técnicas de ingeniería industrial con técnicas de la productividad. Y ese programa lo ofrecen los estudiantes en los últimos semestres, durante 3 años. Y tienen, bueno, en dirigentes sindicales, etc. Segundo hecho importante, pero más importante que el anterior, en 1970 hay una gran misión de la OIT en Colombia. Y en el año 66 estaba terminando, en el 70 estaba terminando su gobierno Carlos Lleras Restrepo, se llama la OIT Misión de Empleo en Colombia, que se llama Hacia el Pleno Empleo. Es un libro fascinante, no tanto porque tenga 513 páginas, sino porque el estudio mismo congregó nada menos que a 27 expertos internacionales, pagados por lo menos 5 o 6 agencias internacionales. No sabemos cómo, pero el gobierno colombiano consiguió eso. Lo hicieron entre marzo y octubre del año 70. Y lo más interesante es que está centrado en el problema del empleo, ¿no es cierto? Y que lo dirige no cualquier persona, lo dirige un profesor de la Universidad de Essex, o Sussex, creo, se llama Sears, director de un centro de productividad mundial. Eso es muy importante. Después no hubo, lo igualmente preocupante es que después de eso, ese mismo estudio, no hay mucho seguimiento. Es un libro gigantesco que lo publicó el Banco Popular, pero hubo también otros estudios para otras cosas que tampoco hay mucho seguimiento del Banco Mundial. Pero bueno, en el año 87 aparece una organización en Ginebra que se llama Interman. Es una red de desarrollo gerencial, es el punto. Y de hecho funciona en los años iniciales, a partir de 87, funciona en Ginebra, en las oficinas de la BITEC. Tiene un sitio ahí y sobre todo porque gana una persona, que es Jean-François Poncet, es un francés que le dan su tiempo para que trabaje en esa cosa. Pero lo interesante es esto, ese centro de desarrollo, ese centro Interman, promueve 3 congresos mundiales de desarrollo gerencial. Uno en el año 89 en Montreal, otro en el año 93 en Sitges, Barcelona, Sitges, y otro en el año 98 en Chicago. En todos los cuales la Facultad de Administración y esta universidad están presentes en un nuevo papel. Pero más allá de eso, lo interesante es que hace sobre todo a partir del año 91, a partir del año 91, el tal Interman hace un programa mundial que llama Interman Management Innovation Program, que es un programa de innovaciones gerenciales. La gran ruptura es esa, que no son innovaciones tecnológicas específicas, gerenciales en el sentido más amplio del término. Y es un proyecto gigantesco que está financiado por la UNDP, por el SIDA de Canadá, por el Commonwealth Secretariat y la OIT. Esas 4 o 5 organizaciones. Pero lo interesante es esto, ese proyecto dura desde el 91 hasta el fin del siglo. Y ahí se identifican 3 etapas. Es un proyecto que cubre 17 países, que cubre 4 continentes. Lo que quiero señalar es que América Latina tiene un papel muy destacado ahí y esta universidad también, porque fue la que dirigió el estudio piloto para eso. Pero entonces, el efecto de eso no es claro. En cierta forma, yo creo que no decía acá en la facultad una pregunta o en la universidad, nadie sabe qué es eso. La gente quiere decir que desapareció. Pero al menos, como ahora hay tanta preocupación por las publicaciones, afortunadamente, el proyecto produjo 8 libros.
produjo 20 papers, ¿no? Y etcétera. Y fue muy interesante cosa, incluso en el último Global Management Forum en Chicago, pues la facultad estuvo presente con el decano y con el futuro rector Pablo Navas, etcétera, etcétera. Quiero decir que no es para maximizar la importancia de eso, pero algo pasó porque fue financiado por ellos. Era muy complicada todas las cosas. Pero es un ejemplo interesante de que la OIT cuando ya tuvo alguna influencia. Seguramente, si uno le pregunta a la OIT hoy en día, pues no tiene ni idea, ni aparece el tal Interman en ninguna parte. El Interman, el presidente de Interman fue una persona que conocemos todos, que fue Henry Gómez Ortega. Sí. Fue el presidente. Y en el consejo directivo esa cosa estaba gente de muchos continentes. Pero sobre todo hay una serie de publicaciones que a mí me parece que, fuera de que reposen en los archivos para el futuro, debería la gente de ese mundo leerlo. Sobre todo porque tiene que ver con la educación gerencial. Y en esa facultad creo que eso tuvo alguna influencia, ¿no? Yo no puedo mostrar un número de cuántas personas, pero yo creo que las cosas hayan ido por un lado y no por otro lado, tiene que ver en parte con ese proyecto que dijo, primero, las innovaciones no son únicamente de tecnología dura. Segundo, ese proyecto, se miran los libros que hay en inglés y esas cosas, el proyecto tuvo una aspiración un poco ingenua, que fue revertir el orden de que no todo nos viniera de Estados Unidos hacia el mundo subdesarrollado, incluido África, el sudeste de Asia y el sur de Asia y América Latina, sino que comenzara a cambiar el orden. Entonces, de hecho, la primera publicación que en Colombia aparece el caso que aparece por Colombia en una revista gringa, es un caso que escribió Connie Santamaría, ¿no? La idea es que en ese y otros casos en otros países latinoamericanos, la gente que estaban en Estados Unidos, los antiguos decanos gringos que estaban en el comité directivo, decía, la aspiración nuestra es que en Colombia, por ejemplo, decían del antiguo decano de Colombia, la gente sepa que en América Latina hay tales cosas, y que en África hay tales cosas raras, ¿no? Pero el hecho es que el proyecto como tal, yo creo que se terminó en el 2001, pero es que hay mucho material, que es el punto. Hay mucho material escrito y hay muchas sugerencias para que si la facultad o alguien ayude a hacer una cosa comparativa. Yo creo que básicamente pasa, es una cosa muy elemental, y aquí terminamos, son las 2, y es para saber dónde estamos parados. Es diferente estar parado en Senegal que estar parado en Colombia. Y es diferente estar parado aquí en Colombia que estar parado en Buenos Aires. Porque el paper de ustedes me impresionó mucho la diferencia de lo importante que era Argentina por muchas cosas y lo secundario que éramos nosotros. Yo creo que eso no es para sentirnos más ni bien, sino para saber en dónde estábamos parados. Entonces, lo poco, lo mucho que decíamos, que decía la gente del proyecto, tiene que ver también con eso. Y de hecho tienen un dato muy interesante. En el proyecto de ese Interman hubo 6 países latinoamericanos, pero Argentina no estuvo. No estuvo. No hubo ningún objetivo, ninguna otra razón. Y tal vez otra cosita que se me ocurre, que después la puedo complementar, es me parece que la idea del public management, la gerencia pública, es una idea en la cual América Latina contribuyó mucho a partir de la globalización de los años 90. Y en especial un argentino dirigió Clipper. Clipper dirigió por muchos años una entidad que tenía sede en Caracas que se llamaba el CLAS, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Porque la idea es que ellos, el sector público, decían, el management público hay que fortalecerlo. Es muy En esta interesante. etapa estaban como en 2 tracks separados, ¿no? Sí. También es interesante. Las empresas públicas con un Sí. management de Naciones Unidas y la administración privada. Pero bueno, es un tema que... Es interesante todo, pero sí, yo creo que es eso, pero lo interesante es que para bien o para mal, la facultad tuvo algo que ver y jugó un papel X, Y o Z, ¿no? Pero no fue irrelevante. Muchas gracias a todos los comentarios, preguntas. Me llevo un montón de tareas para lograr. Gracias, Marinés. Gracias a los que se conectaron. María, muchas gracias. Y a todos los que vinieron Tomás también. también. Gracias por darnos que Gracias. estar conectados. Chao. Chao. Chao, gracias.
Bueno. Es Pablo